En cada era, en cada época, se suceden fenómenos populares muy grandes. Ha pasado en la música, ha pasado en las películas e incluso, ¿por qué no?, ha pasado también en la animación. Muchos son jóvenes y quizá lo olvidaron, o quizá no estuvieron ahí para presenciarlo, pero yo sí. Durante los 90 el fenómeno Pokémon fue muy grande, pero decir muy grande quizá se quede corto. Fue masivo, fue inmenso. Fue una era dorada para la animación. Una que quizá no se vuelva a repetir más nunca, muy difícil. Fueron miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares, no solamente en publicidad, no solamente en juguetes, no solamente en todo tipo de mercancía que ustedes se puedan imaginar. Llegó más allá. Y fue durante esta era, en los años 90, en que otro fenómeno, otro boom de gran envergadura se estaba dando. Los videojuegos estaban, pues, empezando a masificarse de tal manera que inclusive se creía, tal como esa profecía se cumplió más de 10 años después, de que podían llegar a superar a las películas en cuanto a ganancias anuales. Todo fue suficiente como para que no pareciera menos que una idea fenomenal sacar un videojuego de Pokémon. La idea se cristalizó en el año 1996, en el mes de febrero. Pokémon Red and Green, rojo y verde, vio la luz para la consola Game Boy. Pokémon Red and Green no fue sino el primero de muchas versiones que después lanzaron al mercado. Pero es ahí, en ese génesis, en esa primera versión, donde hay una historia muy interesante que contar y que sucedió en verdad. Pasó en Japón. El producto disfrutó de ventas ante un público de todas las edades. Pero lo que nos ocupa sucedió entre chicos de 7 a 12 años. Hubo algunos que quizá tenían menos o quizá tenían solo un poco más. Pero la inmensa mayoría eran chicos de las edades comprendidas entre 7 y 12. Se dio la friolera de 104 casos de suicidio antes de que llegara el año 1997. Incluso ante una población tan grande como la japonesa, de 120 millones de personas, 104 casos de suicidio entre niños y en un solo año era algo extraño, más que extraño. Era terrorífico, era bizarro. Los casos de suicidio para los detectives son los más odiosos que existen porque son difíciles de desentrañar, tiene que haber mucha voluntad. Ya que un suicidio es un suicidio, ¿qué hay que investigar? Ante un agente de la ley se investiga cuando alguien pudo haber ocasionado una muerte, pero un suicidio
queda ahí. Las razones del suicida son las razones del suicida y solo le incumben a él y a la familia. ¿A quién más? Pero había que investigar un poco, y tras investigar un poco se dieron cuenta de que todos y cada uno de los 104 niños que se habían suicidado tenían copias del videojuego Pokémon Red and Green. Entre los 104 compartían unas 90 copias, porque tenemos que tener en cuenta las familias que tienen hermanos, quienes también se suicidaron. Era una extraña coincidencia, pero nada conclusivo. Sí, tenían Pokémon Red and Green y también muchos otros videojuegos. Pero lo interesante de esta historia viene aquí, cuando un padre se dio a la tarea de investigar un poco más y consiguió con mucho esfuerzo el apoyo de los demás padres. Así resulta que cuando encendieron las pequeñas consolas Game Boy, se dieron cuenta de que la inmensa mayoría de todos y cada uno de esos 104 chicos tenían una última partida guardada en un área muy específica del juego, el pueblo Lavanda, Lavender Town. A partir de ahí, la investigación se estancó. Sin embargo, muchos de los padres que vieron con justa razón estas terribles coincidencias estuvieron de acuerdo en decir algo. La música que sonaba cuando tú entrabas a este pueblo Lavanda era extremadamente tétrica, y no solamente tétrica, sino que además dañaba un poco los oídos. Tenía picos muy agudos. Muchos ingenieros en sonido dicen que tras colocar la canción en el programa tenía picos extraños. Los picos hacían formas extrañas, pero esto ya es irse mucho al lado sobrenatural. Una vez más, no hay nada conclusivo. Y al final, de cara a los padres, que no podían quejarse porque incluso siendo tantos como 104 chicos muertos, ellos parecían los locos, ellos tenían las de perder. Este aspecto de la música fue el tópico menos relevante de esta terrible anécdota. Sin embargo, lo increíble viene aquí. Más tarde, cuando exportaron el juego en copias que se llamaban rojo y azul, y más tarde a secas azul, Nintendo no cambió absolutamente ningún detalle, salvo una cosa: la música del pueblo Lavanda. Es el único cambio que hicieron. ¿Ustedes nunca se han preguntado cómo la ciencia llegó a la sapiencia que tiene hoy día? Muchas personas liberales dicen que no se debe maltratar bajo ningún motivo, razón ni circunstancia a los animales, pero pasa y resulta que muchos de los avances médicos que nosotros disfrutamos, muchas de las curas inventadas hoy día, muchos de esos remedios que nos sacan las patas del barro para curarnos de esas terribles enfermedades, se descubrieron practicando en animales que sufrieron muchísimo. Pero eso es algo que sabemos hoy. La historia es muy oscura, sobre todo la del siglo XX, porque ¿saben algo? Se hicieron muchos de esos experimentos en humanos también. Los nazis lo hicieron. La unidad 731 japonesa lo hizo. Los americanos seguramente lo hicieron, y los soviéticos no se quedaron atrás.
Corrían los años 40, hacía 24 meses que Hitler había decidido pegarse un tiro en la cabeza y el mundo se estaba acostumbrando a cambios radicales, como que por ejemplo Europa pasaba a relegarse un poco para dar paso a dos superpotencias. Está de más decir quiénes eran: los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y por supuesto esta competencia no solamente era armamentística, era ver cuál país era el más desarrollado, cuál sistema económico era el mejor, capitalismo o comunismo. Y la competencia no solamente era para las agencias espaciales que más tarde ocuparían todo el protagonismo. Tenían que ver quiénes ganaban más premios Nobel, tenían que ver quiénes llegaban más lejos como país, como avance. Así que los soviéticos decidieron experimentar con humanos. Y siendo un país tan enorme, tan lleno de gente, no faltaron los experimentos bizarros. Uno de ellos era tomar a 5 prisioneros de guerra y privarlos de sueño por 30 días a ver qué pasaba. A ver qué pasaba cuando a un ser humano no se le dejaba dormir por un periodo tan prolongado de tiempo. Por supuesto, la crueldad está implícita, pero tenían que hacerlo de manera muy prolija. Acuérdense, no eran militares a cargo del experimento, eran científicos. Así que simplemente prepararon un cuarto grande y sellado, cuadrado, con sus esquinas bien definidas, con sendos ductos de ventilación en el techo que estaban conectados no solamente a cámaras de oxígeno, porque acuérdense, estaban sellados al vacío, sino además a un gas especial que dificultaba mucho que los prisioneros, los conejillos de India, se pudieran dormir. Porque al ser una cámara tan bien sellada, de nada valía tener a 2 guardias afuera con sendas cachiporras para pegarles en la espalda a los prisioneros que se durmieran, para evitar que se durmieran. Tenían que hacerlo lo mejor posible. Habían también sistemas de audio conectados para poner música a todo volumen y hacer imposible que lograran conciliar el sueño. Aparte, en la comida, que era empujada por ductos en las paredes, se les ponían pastillas para hacer que no pudieran conciliar el sueño, no pudieran descansar hasta el punto de quedarse dormidos. Todo estaba muy bien planificado. El propósito del experimento era simple: ver qué pasa cuando a un ser humano se le priva de sueño por mucho tiempo. Doctores entraban a la cámara una vez al día para tomar muestras de sangre y hacer análisis. Y también para conversar con estos prisioneros de guerra, quienes se les había lamido la oreja un poco diciéndoles: después de que pase este experimento, si ustedes colaboraron, los vamos a dejar en libertad. Entre eso y pasarse preso toda una vida, esos prisioneros de guerra seguramente habían aceptado de buena gana. Así que el experimento comenzó. Los primeros 2 días, todo normal. Comieron su comida, aceptaron de buena gana la música muy suave que se les ponía porque no estaban intentando dormir. Se les entretenía de muchas maneras, entre ellos libros, aunque no estaban muy apegados a esa idea porque la lectura hace dormir, pero no había circuito de televisión. Eran los años 40, acuérdense. No les podían poner un televisor adentro. Y ciertamente no les podían poner cámaras adentro. Así que los científicos simplemente se tenían que conformar por ver por las ventanas qué estaba pasando adentro. Pero todo era muy jovial, todo era normal. No pasaba nada salvo que estaban empezando a acuñar cierto cansancio, pero era normal. Eran 48 horas sin dormir. Sin embargo, las cosas extrañas comenzaron a pasar a partir del 5.º día.
se grababa las conversaciones que los 5 prisioneros tenían. Y los doctores no podían hacer otra cosa más que notar que sus tópicos, sus temas, se volvían cada vez más oscuros. Mostraban cada vez conductas más deprimentes. Tendían a hablar de cosas malas. Tendían a recordar momentos desagradables en sus vidas. Todo ese brillante futuro, todo ese que harían después que se les diera la libertad, fue reemplazado por temas deprimentes. El experimento continuó. Tuvieron que forcejear a uno de los individuos que se echó al suelo a dormir. Acuérdense, no habían camas en esta recámara. Se trató de dormir por las malas. Los científicos no quisieron castigar a las otras personas, a las otras 4 personas que estaban colaborando, así que entraron 2 guardias y los trataron de despertar a la fuerza. Esta persona llevaba un tiempo tratando de dormirse, porque acuérdense, no respiraban aire puro, respiraban un gas especial. Al 10º día, este individuo rebelde se volvió loco y empezó a gritar de tal manera que la autopsia reveló que se desgarró las cuerdas bucales. Murió de un infarto. Lo tuvieron que retirar y tuvieron que deshacerse del cadáver, mientras que los otros 4 pacientes que quedaban tenían una conducta cada vez más extraña. Pero no extraña porque se estaban rebelando, sino porque simplemente estaban callados. Alrededor del 15º día tenían un aspecto muy deprimente, estaban pálidos, las ojeras eran enormes, se les veía muy mal de salud a pesar de que la alimentación era muy buena. Y los científicos no se esperaron que sucediera algo como lo que acababan de ver. Tomaron las hojas de los libros que tenían, les pusieron heces fecales encima y las colocaron sobre las ventanas que les permitían a los doctores ver hacia adentro. Esto era un acto de rebeldía, obviamente. Lo peor de todo es que se tuvieron que tragar una rabia muy grande porque cuando trataron de abrir la recámara, la puerta abría hacia adentro de esa recámara, no hacia afuera. O sea que era muy fácil para los prisioneros trancarla con algo, ponerle cosas, poner algo perpendicularmente para que fuera muy difícil abrirla. Total que ellos estaban temiendo que se hubieran quedado dormidos y estuvieron un día entero intentando abrir esa puerta con varios soldados. Pero cuando finalmente lo consiguieron, se encontraron con la sorpresa de que los conejillos de India, estos 4 hombres que quedaban, se las habían apañado para arrancarse pedazos de piel a sí mismos y comérselos. Y también estaban bebiendo de su propia sangre. Y no solamente eso, sino que no se habían agredido a sí mismos. Todo eso se lo habían hecho por cuenta propia.
La sorpresa más grande no fue lo que no fue lo que les acabo de contar. La sorpresa más grande fue que cuando abrieron la puerta, uno de estos prisioneros demandó que la cerraran a gritos. Es decir, que ya no les importaba más su libertad. Querían que la cerraran porque el gas se estaba yendo. Uno de los doctores creyó que se habían hecho adictos a este gas. Y lo que era peor, forcejeaban terriblemente con los soldados, cosa que era extraordinaria porque eran hombres que llevaban muchos días sin dormir y les estaban dando una excelente batalla. Lograron asesinar a uno de ellos. Uno de los pacientes le mordió el cuello y le arrancó un pedazo muy profundo. Y después, inmerso en la locura absoluta, logró meterle los dedos en la herida y lo ensanchó todo lo que pudo. A uno de ellos lo mataron a golpes. Y no lograron controlar a los otros 3, sino hasta que les pudieran asegurar que iban a cerrar la puerta y que no iban a dejar que el gas se siguiera escapando. De hecho, los otros 3 estaban contra una pared en posición fetal, pero no porque los guardias y los soldados los asustaran, no, todo lo contrario, sino porque estaban tratando de respirar lo más posible el gas. Cuando desde la puerta uno de los doctores demandó explicaciones, uno de los prisioneros simplemente dijo: no nos queremos quedar dormidos. Cerraron la puerta bajo la promesa de que no iban a intentar trancarla desde adentro y no sabían qué hacer. Habían limpiado las ventanas y los hombres no se quedaban dormidos, pero estaban cada vez más demacrados, más cerca de la muerte y tenían conductas extrañas. Seguían con eso de comerse a sí mismos, de arrancarse pedazos de piel con las uñas largas que no se habían cortado en mucho tiempo, y se alimentaban de sí mismos, se pasaban los dedos por la sangre y se los llevaban a los labios. Obviamente se habían vuelto completamente locos, pero era una cuestión tan bizarra que muchos soldados que estuvieron ahí no quisieron volver a entrar para acabar ya con el experimento. Así que una vez más abrieron la puerta y fue una lucha campal con los 3 que quedaban, hasta el punto que los tuvieron que matar. Otro soldado resultó gravemente herido cuando le sacaron un ojo, y eso que esta vez habían venido muy bien preparados. Cuando el último hombre en pie, con los ojos enrojecidos, apoyado contra una pared, y todo el mentón, el pecho y la bata blanca manchada de sangre, y partes de sus brazos al rojo vivo, sin piel, que se había arrancado las uñas a mordiscos para comérselas, estaba ya al borde de la muerte. Uno de los científicos estaba tan impresionado, tan aterrado, tan asustado, que no pudo hacer otra cosa más que preguntarle: ¿qué eres? ¿Qué carajo eres tú? Las últimas palabras del hombre moribundo fueron, junto con una sonrisa: tan rápido nos has olvidado. Yo soy la locura, aquello de lo que tú quieres escapar con toda tu alma, aquello a lo que temes a la oscuridad. Yo soy la pena absoluta, la demencia más grande. Yo soy la locura libre, aquello que tú temes pero que está implícito en ti y en cualquier ser humano. Yo soy la locura, repitió. Esta historia no es un cuento de terror, es una leyenda urbana. Y quienes la cuentan juran que sucedió. Había un parque de atracciones en los años 30 en los Estados Unidos. Era muy simple
muy art déco, nada como lo que se ve hoy día en los grandes parques de atracciones. Y hoy día con Xbox, con Nintendo, con cosas así, ¿quién quiere ir? Pero en aquel entonces estaban muy de moda. No solamente eso, eran sitios turísticos. Y el atractivo más grande de ese sitio turístico era un tren que tenía una cara de payaso. El último vagón era redondo y tenía una cara de payaso. Este tren circulaba todo el parque hasta el punto en que se metía dentro de una caseta muy alargada que simulaba un túnel. No pasó mucho tiempo sin que el horror llegara, porque cuando los casos de niños desaparecidos aumentaban y cuando los casos de niños traumados aumentaban, e incluso cuando los casos de niños que se suicidaban aumentaban en un pueblo que no era demasiado grande, a los padres ni a las autoridades les tomó mucho hilar una teoría, simple y llanamente siguiendo los puntos. Todos los niños a los que les estaban pasando cosas malas se habían montado en ese tren. Al poco rato incluso hubo niños desaparecidos. Y nuevamente cuando interrogaban a los padres, la historia era la misma. Se habían montado en el tren con cara de payaso. Algunos decían que cuando el tren salía por esa casa alargada, que era una simulación de túnel, ya no tenía las mismas caras alegres de antes. Eran aproximadamente 20 segundos, lo que cuando te pones a contar es mucho dentro de la oscuridad. No quisieron investigar más. El evento era demasiado extraño como para que nadie se sintiera cómodo. Eran otros tiempos, así que decidieron cerrar el parque, pero la leyenda urbana sobrevivió y sobrevivió y sobrevivió hasta que en la última década fueron a las ruinas de ese parque, que está todo sucio, todo enmohecido, todo destruido, todo oxidado, y el tren con cara de payaso ahora es más bien muy tétrica y horripilante. Haciendo un documental sobre ese parque, al productor no se le ocurrió mejor idea que coger una cámara filmadora, dejarla en uno de los vagones del tren y ponerlo a funcionar otra vez. Era algo bastante complicado porque si bien el tren estaba vetusto y oxidado, y las vías también, estas estaban completas y había que hacer una inversión mínima para que el tren pudiera marchar otra vez. No tan gloriosamente como los viejos días, pero podía marchar. Y dejaron la cámara filmadora encendida, con la única intención simplemente de hacer una transición en el documental. Que los créditos se vieran mientras se veía la cámara con la imagen bien pegada sobre uno de los asientos. Era un capricho, pero nunca van a olvidar que cuando el tren volvió a pasar debajo de la caseta y todo se volvió oscuro, no se vio obviamente ninguna imagen, pero sí se escuchó de fondo la risa de muchos niños.